Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Centro de Estudios Contemporáneos. Mi nombre es Fernando Zapata Alejo y a nombre del Grupo Zapata Costa AC, de la revista Argos y de la colección de arte Zapata Costa, les doy la más cordial bienvenida para este evento titulado Ágora, ser o no ser, la superación del nihilismo por medio de la metafísica de la creación, para el cual nos acompaña muy amablemente la doctora Juliana Peiró. Sin más, pues bueno, yo quisiera agradecer a la doctora Juliana Peiró por haber aceptado la invitación para participar en esta ágora, a la doctora Tania Costa Ayala, quien será la moderadora del evento, y principalmente pues a todas las personas que muy amablemente nos siguen a través de Facebook. Sin más, pues bueno, yo le dejo la palabra a la doctora Tania Costa y adelante, por favor. Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Pues a el maestro Fernando Zapata Alejo por la bienvenida, por supuesto, y también a la doctora Juliana Peiró por acompañarnos. Entonces, bueno, nuestra ponente expondrá alrededor de unos 40 minutos. Si tienen algún comentario o pregunta, pueden escribirlo en el chat del perfil del Centro de Estudios Contemporáneos y al finalizar la exposición, comenzaremos justamente con el intercambio. Entonces, leeré una reseña de la trayectoria académica de la doctora Juliana Peiró, quien es investigadora senior en APAX, Instituto de Ciencias de la Acción. Es doctora en filosofía por la Universidad de Navarra, Pamplona. Es profesora de CALIP en la Universidad Anáhuac, México, y profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, España. Ha sido profesora de las asignaturas de Teodicea, Metafísica, Epistemología y Antropología Filosófica en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Donostia San Sebastián. Ha colaborado con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de Valencia. Sus áreas de especialización son la metafísica, la filosofía de la persona, la teodicea, teoría del conocimiento, sobre todo en la filosofía de Tomás de Aquino y Leonardo Polo. En la actualidad, su línea central de investigación es el dinamismo del ser personal humano y las claves de su manifestación histórica en la consideración metafísica de la realidad. Recientemente, ha publicado en la revista Quaeriencia la noción de libertad como causa sui en Tomás de Aquino y en la revista filosófica Schio consideraciones metafísicas en torno a la noción tomista de positio extra nihilum. Doctora, es un gusto tenerte con nosotros. Entonces, te escuchamos. Adelante. Bueno, el gusto es mío, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí y participar en un foro así, con estas inquietudes de lo que es el pensamiento contemporáneo. Y bueno, pues mi exposición, como han dicho ustedes, versa en torno al nihilismo y al nihilismo imperante en la cultura actual y en cuáles son las posibilidades que tiene la historia de la filosofía y los grandes autores de la filosofía para superar este nihilismo que lleva a la sociedad actual a un estado de desesperaciones y sin sentido. Y bien he querido tomar como título de esta conferencia pues aquella primera frase del soliloquio o monólogo que pronuncia Hamlet en la obra de teatro Hamlet, Príncipe de Dinamarca, escrita por Shakespeare, ser o no ser. Esa es la cuestión, ¿no? Y bueno, esta frase la pronuncia el protagonista de esta obra de teatro a consecuencia de un conflicto interior que atraviesa el personaje ante la fatalidad de los hechos y las dudas que le asaltan. ¿Cuál es el sentido y el propósito de vivir?, se plantea Hamlet. Cuando la vida nos llena de tribulaciones y de problemas, ¿qué sentido tiene la vida cuando el hombre se envilece, cuando existe el mal en el mundo? Cuando sufrimos el mal o provocamos mal y sufrimiento a los demás. Y bueno, pues este interrogante que recoge esencialmente la experiencia humana, la tribulación frente a las tensiones que se producen entre la voluntad y la realidad, pues vienen a recoger, ¿no?, y a ser una referencia universal de la literatura y el arte dramático
capaz de expresar la angustia existencial formulada en la pregunta por el significado profundo de la vida, o incluso si la vida tiene sentido. Se trata pues de una pregunta no solo ética, sino sobre todo ontológica y existencial. Desde el punto de vista filosófico podemos decir que para Hamlet el mundo no necesita ni dioses, ni razones morales, ni fines externos, ni fundamentos últimos, pues el espacio generado por la obra de arte permite reconocer en su sentido inmanente su paradigmático extremo nihilizador. Y aquí aparece el problema del nihilismo con toda su fuerza, porque significa la ausencia total de necesidad de la trascendencia. Algo semejante podemos reconocer en el nihilismo imperante de nuestras sociedades occidentales, como uno de los signos más graves de la crisis antropológica que atraviesa la humanidad, la cual en pleno siglo XXI se enfrenta con graves problemas éticos, políticos, económicos, ecológicos. Esta situación de crisis que se generó a inicios del siglo XIII se ha ido agudizando y adoptando diferentes formas a lo largo de la modernidad, hasta cristalizar en el relativismo ético-moral de la crisis actual. No es más que un reflejo de una crisis más profunda, de carácter personal y de sentido, que bien premonizó la obra de Handel y que tienen algunos de sus principales representantes en la obra de Nietzsche primero y de Heidegger después. Y en efecto, en la actualidad reconocemos que en el ámbito de las ciencias, tras el escepticismo y el relativismo, sucede el olvido del ser. El ser se llena de nada, se vacía de sentido. Es una realidad que es pura y únicamente representación de sí misma. La filosofía occidental, desde Platón hasta Kant, ha puesto siempre el problema del ser, de la verdad y de los valores trascendentales en relación con Dios. Pero como anunciara Nietzsche en la Gaia Ciencia, ha llegado el momento de afirmar que Dios ha muerto. Nuestra sociedad así lo afirma, porque los hombres, al menos los más sabios e intuitivos, los más versados, se han dado cuenta de que la divinidad imaginaria es incapaz de dar sentido a sus vidas, abocándolas al abismo del sinsentido y la desesperación. Urge, por tanto, y este es mi planteamiento en esta sesión, un acercamiento a la realidad y la existencia del ser humano capaz de recuperar el sentido, la verdad y la esperanza. Y este, a mi modo de ver, pasa por recuperar una filosofía del ser fuerte, que no esté atravesada por la nada, que cobije en su seno una comprensión de la existencia que precisamente por ser criatura es ex nihilo y por tanto excluye de sí la nada y refiere la realidad a la existencia personal, a Dios. Pues si bien por la razón de creación la reflexión filosófica debe fijar su atención en el estatuto ontológico de la nada, la pregunta acerca del ser ex nihilo que funda y sustenta la realidad no es la que enfrenta a la existencia con la nada, sino quien la refiere a la trascendencia y al origen. Y bien, voy a dividir esta sesión en dos partes, ¿no? Primero, trataré de indagar y de presentar en qué consiste el nihilismo, cuál es en la metafísica de Nietzsche y cuál es su punto de partida y sus consecuencias. Y posteriormente, en una segunda parte, trataré de ahondar en la pregunta por la nada que plantea Heidegger. Él la plantea para tratar de recuperar los valores metafísicos, pero obviamente no lo logra, y yo daré la respuesta o la propuesta de que esta pregunta acerca de la nada y el nihilismo mismo solo se supera si se recupera el sentido de la realidad finita como creada y a Dios como creador. Bien, el nihilismo y la muerte de Dios. El término nihilismo es uno de los conceptos más populares de la historia reciente de la filosofía. Con frecuencia decimos que nuestra sociedad es nihilista o que los jóvenes de hoy rezuman nihilismo. ¿Pero qué es el nihilismo realmente? La palabra nihilismo tiene su origen en el vocablo nihil, que en latín significa nada. Añadiendo el sufijo ismo, la palabra nihilismo significa etimológicamente la postura o doctrina de la nada. Así, el nihilista, atendiendo a su significado etimológico, es aquella persona que cree en la nada, o dicho de forma parecida, pero no igual, aquella persona que no cree en ningún principio, en ningún fundamento, en ninguna verdad.
El concepto no surge como se suele creer en el siglo XIX con la filosofía nietzscheana. De hecho, tiene un vasto recorrido histórico. En el siglo IV después de Cristo, San Agustín acusaba de nihilistas a los no creyentes. En la Revolución Francesa, nihilistas eran aquellos indiferentes al gran acontecimiento, y en el marco de la filosofía alemana, nihilistas eran, para Jacobi, los idealistas que pretendían conocer el fundamento de la realidad, cuando éste no existe. Sin embargo, es cierto que a partir de Nietzsche es cuando el concepto de nihilismo adquiere la importancia filosófica que hoy tiene y que se ha vuelto cultura, y esto es muy importante. Afirma Nietzsche en La Gaia Ciencia, una de sus obras emblemáticas, y cito: ahora bien, tan pronto como rechazamos lejos de nosotros la interpretación cristiana y consideramos su significado como moneda falsa, nos asalta la pregunta de Schopenhauer de la manera más terrible: ¿tiene la existencia algún sentido? Cuestión que necesitará varios siglos para ser percibida en toda su profundidad. La respuesta que le dio el propio Schopenhauer, pido perdón por lo que voy a decir, era algo precipitada, juvenil, una forma de transacción, un quedarse atascado en las perspectivas morales, en las del ascetismo cristiano precisamente. Fin de la cita. En estas palabras de Nietzsche podemos ver cómo el nihilismo se entiende como el proceso histórico de desvalorización de los valores considerados como supremos, acontecimiento que se basa en el hecho anunciado por este de la muerte de Dios. Esto significa el fin del mundo suprasensible, considerado como verdadero, desde donde provenían los ideales que sustentaban las creencias y las acciones humanas. Nietzsche plantea la necesidad de establecer una nueva estancia valórica que se fundamente en la realidad misma y no en algo que está más allá, para lo cual se debe establecer una total transvaloración de los valores ya existentes orientada por el principio de la voluntad de poder. De esto se desprende que el nihilismo para Nietzsche es el motor fundamental de su metafísica, siempre y cuando se piense como un nihilismo consumado. Así, para Nietzsche, el nihilismo alcanza su propia esencia cuando es pensado como acabamiento y superación de la metafísica clásica por medio de la voluntad de poder y la historia que se interpreta por medio de ella. El nihilismo, entonces, es representado como un principio de pensamiento según valores, y el valor no le permite a la realidad y a la existencia del ser humano encontrar su esencia en sí mismo, de lo que podríamos deducir que el nihilismo consumado no es superación de la metafísica, sino consumación de sí mismo como fruto de la muerte de Dios. Así lo sostiene el mismo autor en su obra El nihilismo, y cito: el nihilismo está ante la puerta. Es asombrosa la capacidad literaria de Nietzsche. Y sigue: ¿de dónde nos viene este, el más siniestro de todos los huéspedes? El nihilismo es un punto de partida. Es un error aludir como causa del nihilismo, y son palabras de Nietzsche, a calamidades sociales, a degeneraciones fisiológicas o incluso a la corrupción. Estas siempre permiten interpretaciones totalmente diferentes. Al contrario, el nihilismo se enraiza en una interpretación muy determinada, en la moral cristiana. La decadencia del cristianismo, víctima de su moral, que le es inseparable, se revuelve contra el Dios cristiano. El sentido de la veracidad, altamente desarrollado por medio del cristianismo, se convierte en repugnancia ante la falsedad y la mendacidad de toda interpretación cristiana del mundo y de la historia. Fin de la cita. El pensamiento de Nietzsche se basa en una profunda crítica al tiempo en que vivió y a la cultura que le rodeaba, principalmente la cultura cristiana. Su filosofía se sustenta en 5 temas fundamentales: el nihilismo, la muerte de Dios, el eterno retorno de lo mismo, la voluntad de poder y el superhombre, siendo el nihilismo el tema que alcanza mayor importancia, ya que es el punto de partida y el fundamento de los demás. Así lo manifiesta en otro pasaje de la misma obra. El escepticismo, cito, en la moral es lo decisivo. La decadencia de la interpretación moral del mundo, que ya no tiene ninguna sanción después que ha intentado refugiarse en un más allá, termina en nihilismo.
todo carece de sentido. Fin de la cita. El análisis de la trayectoria del pensamiento y la cultura occidentales le llevarán a Nietzsche a constatar la muerte de Dios. Dios había sido la brújula del hombre occidental, pero el hombre ha ido matando a Dios sin darse cuenta, expulsándolo poco a poco de su pensamiento y de su cultura. Al descubrir la muerte de Dios, el hombre queda desorientado. Su vida pierde el sentido. La muerte de Dios es en realidad la muerte del monoteísmo cristiano y de la metafísica dogmática, la metafísica clásica para Nietzsche, para quienes solo hay un Dios y una verdad y un bien. Y el responsable de ello, de la muerte de Dios, es el hombre. Al cobrar conciencia de ello, el hombre sustituye a Dios y a esa verdad única por múltiples dioses y múltiples verdades, en un intento desesperado por salvar los valores asociados a una imagen de Dios. Pese a ello, con la caída de Dios y de la metafísica tradicional, los valores asociados a ellos no pueden subsistir, no encuentran justificación trascendental alguna y carentes de fundamentación serán el blanco de las críticas más exacerbadas y negados como valores. El ateísmo, concluye Nietzsche, conduce pues al nihilismo. Podemos concluir entonces que el nihilismo, tal y como lo concibió Nietzsche, es el proceso por el cual sucede la desvalorización de los valores considerados como supremos, produciendo en la conciencia del ser humano la experiencia existencial del sinsentido, la desesperación y la soledad. Esta es la base sobre la que ha de construirse, según Nietzsche, la nueva filosofía. El hombre provoca, en primer lugar, la muerte de Dios, sin apenas darse cuenta de ello. En segundo lugar, el hombre toma conciencia plena de la muerte de Dios y se reafirma en ella. Y en tercer lugar, y como consecuencia de todo lo anterior, el hombre se descubre a sí mismo como responsable de la muerte de Dios, descubriendo al mismo tiempo el poder de la voluntad, e intuyendo la voluntad como máximo valor. El nihilismo se entiende como consecuencia del suceso de la muerte de Dios y la pérdida de lo que sustentaba al mundo. Esto causa que el hombre caiga en el absurdo de la finitud, en donde todo está condenado a la desaparición, a la nada. La vida ya no tiene sentido. Es un intento inútil que pierde fuerza, como lo dice el adivino. Y así, afirma en su obra Así habló Zaratustra, en verdad estamos demasiado cansados incluso para morir. De este modo ya no hay respuesta ni tampoco metas, vislumbrándose la presencia de la nada. En cuanto a la verdad del ser, en el pensamiento de Nietzsche, esta no debe adecuarse a la necesidad del hombre. El absurdo y la muerte son parte de la vida de éste, y así es como el dolor debe ser asumido. El nihilismo, entonces, es entendido como un proceso histórico sustentado en el acontecimiento de la muerte de Dios que lleva irremediablemente al pesimismo antropológico. Podemos considerar entonces al nihilismo como la espada que corta la historia del hombre en dos partes. Y el nuevo profeta Zaratustra debe ubicar la verdad que proviene del hecho de la muerte de Dios en el mundo en donde todo debe cambiar. El nihilismo comienza a ser asumido y este hecho entrega dos opciones al hombre: o huye del dolor o lo acepta como tal. La figura de Zaratustra es la imagen concreta de la posibilidad de la superación del nihilismo. Es la posibilidad del establecimiento de un nuevo horizonte más allá de las ideologías, la moral cristiana y la metafísica. Y para esto es necesario la transvaloración de los valores que rigen nuestra vida en cuanto a conservación y aumento y que reafirman a la metafísica como el vida de la historia del ser. El problema surge cuando tratamos de encontrar en la metafísica de Nietzsche el reconocimiento del ser del ente en cuanto tal, de la realidad misma, que ha sido vaciada de todo contenido y de todo sentido y de toda verdad. El ser es determinado solo como un valor, pero esto está vacío. Es una condición impuesta por la voluntad de poder. No es el ente en cuanto ente. Cuando se piensa la realidad en términos valóricos, pierde su cualidad de ser en cuanto ser y de sí mismo, dando paso a la nada, al vacío de contenido, a la mera representación cambiante sin fundamento. De esto se desprende que la real esencia del nihilismo se encuentra en la historia en la que el ser es nada. Por tanto, la metafísica de Nietzsche no supera el nihilismo. El nihilismo es destructivo e irónico, desvaloriza y transvalora, pero no logra ser superado porque cualquier nueva posición de valor
también está carente de vacío y de sentido. Así vemos que la metafísica de Nietzsche no supera este nihilismo, sino que es la última relación que se establece entre el pensar y el nihilismo. Y aunque reconozca al ente en cuanto tal, no logra reconocer al ser en cuanto tal debido a la interpretación valórica que se le da a este, la cual deja al ser atravesado por la nada. Bien. Años después aparece la figura de Heidegger, que plantea de nuevo la pregunta por la nada. Y es aquí donde yo voy a presentar mi propuesta. Desde la posmodernidad, la pregunta por la nada está ligada al deseo de la renovación de la metafísica, es decir, de la recuperación de la metafísica como ciencia, de los valores supremos y del sentido trascendental de la existencia y, por qué no, inclusive la posibilidad de acceder a Dios por medio de la razón natural. Sin embargo, la intuición de la importancia de su desciframiento surge en la modernidad de la mano de Leibniz, quien en su obra Principios de la naturaleza y de la gracia, fundados en la razón, plantea por primera vez la pregunta que años después Heidegger considerará fundamental y primera. La pregunta es la siguiente: ¿por qué el ser y no más bien la nada? Mientras que para Leibniz se trata de una pregunta dirigida a esclarecer la multiplicidad dentro de la realidad creada y la necesidad intrínseca del universo que existe, para Heidegger el papel de la nada es fundante y fundamentador para la posibilidad de una nueva metafísica que, habiendo superado el idealismo y bajo la forma de un realismo trascendental, sea capaz de abandonar la intencionalidad fenomenológica para abrirse a un ámbito que no es ya el del noema y lo conocido, sino el de la existencia real. No se debe olvidar, sin embargo, que para llegar a la propuesta de un realismo trascendental en el que la nada juega un papel revelador de la existencia real, la historia de la filosofía ha tenido que atravesar el idealismo crítico kantiano, en el que la realidad significa solo lo dado al sujeto, por lo que el ámbito de dominio de la nada alcanza todo aquello que el sujeto no percibe en forma de fenómeno. Para Kant, la realidad en sí misma considerada es solo una idea, una realidad pensada, supuesta, un noumenon. Lejos queda la comprensión aristotélica de la realidad como una existencia real más allá del pensamiento que la conoce. Para Kant, la realidad ha sido vaciada de contenido real. Cuando se pone a filosofar, ya no existe en su universo la certeza de que existe una naturaleza que constituye la esencia de las cosas y que es accesible al conocimiento. Desnaturalizada de realidad, la cosa en sí de la que habla Kant es nada en términos de inteligibilidad, pues ha sido vaciada de contenido real. Un contenido que justo es lo que para Aristóteles había que entender. Más aún, para el estagirita, la pregunta por la nada no tiene ningún sentido, ni en su física ni en su metafísica. La realidad es, no tiene contrario. Hay categorías de ser que en absoluto se reconocen invocando su referencia a la nada. Pero para Kant, el ser es solo una idea. Lo que es el fenómeno que en sí mismo consiste en el aparecer de la nada, que es el ser. Ante este vacío que es el ser en sí, pues carecemos del contenido que aporta la intuición sensible, la razón debe retroceder, contenerse, pues se trata de un abismo de ininteligibilidad ante el cual la razón debe ser domada para no precipitarse. Segura en sus límites de la inteligibilidad, la razón pierde las cosas en favor de los fenómenos que pasan ahora a ser objetos de conocimiento, esto es, pasan a ser solo en su relación con un sujeto, como producto o resultado de esa relación. Vemos cómo para Kant la huella de la nada en la realidad la encontramos en su interna inteligibilidad como cosa en sí. Y ante ese vacío de inteligibilidad, lo mejor es retroceder, porque de la nada se puede decir. A lo que Hegel responderá en su obra Ciencia de la Lógica que si bien el ser puro es en realidad nada, al ser pura indeterminación y puro vacío, el dualismo pensamiento-ser es falso, como falso es el problema noxiológico que plantea Kant, al dejar cerrado el tránsito de la conciencia al noúmeno por diferenciarlos. Hegel rechaza este dualismo y con ello cree anular el fantasma de lo incognoscible en sí, haciendo del pensamiento el noúmeno verdadero en su movimiento dialéctico de ser y no ser.
Dicho con otras palabras, para Hegel no hay nada en el ser que se pueda intuir. Tampoco hay nada en él que uno pueda pensar, o bien este es igualmente solo un pensar vacío. Y cito, el ser, lo inmediato e indeterminado, es en realidad la nada, ni más ni menos que la nada. Y la nada, la pura nada, es la simple igualdad consigo misma, el vacío perfecto, la ausencia de determinación y contenido, la indistinción en sí misma. La nada es, por lo tanto, la misma determinación o más bien ausencia de determinación. Y con esto en general la misma cosa que es el puro ser. Pero la nada sigue estando ahí. La pregunta de la nada no se desvanece por el hecho de ignorarla o diluirla en el devenir. Sigue acorralando al pensamiento, en la experiencia de la finitud y del sinsentido de la vida, obligándole a pensar frente a ella y mantenerle la mirada, adoptando la actitud de encararla, quizás no en la búsqueda de su significado óntico, sino en su función ontológica. Así lo entendió Heidegger, quien en 1920, haciéndose cargo del discurso inaugural del curso a la Universidad de Friburgo, pronunció una lección que se tituló ¿Qué es la metafísica?, en la que se centró en la que para él es la cuestión fundamental de la metafísica y que enuncia del siguiente modo: ¿por qué es en general el ente y no más bien la nada? En esta lección Heidegger legitima retomar la pregunta de la nada por considerar fundante y casi originaria de la nueva metafísica que desea proponer al mundo intelectual de su época. Y la legitima por considerar que una exigencia fundamental de toda pregunta filosófica es que aquello sobre lo que me interrogo se me dé de alguna manera en sí mismo. Y este es el caso de la nada, de la que tenemos una experiencia fundamental en la angustia y la desesperación. Se trata esto de una angustia de carácter existencial, no psicológico. No se debe confundir, por tanto, con el desasosiego o la ansiedad. Por el contrario, la experiencia fundamental de la nada, a la que Heidegger califica de angustia, está penetrada de una especie de quietud semejante a la muerte del ser, en la que nos sentimos incluidos. Se trata sin embargo, de un desvelamiento de la nada de índole antropológica, ante cuya experiencia fenoménica se despliegan los afectos del nihilismo, tales como la angustia en Heidegger, la náusea en Sartre, la forma de crisis de sentido en Nietzsche o en Bátimo. Pero en estos afectos, los afectos nihilistas, lo que acontece no es más que la experiencia fundamental fenoménica de la nada desvelándose en cada uno de ellos y alcanzando así el acontecimiento de nuestra realidad, en la que la nada es patente. Vivimos frente a ella y vamos hacia ella. A partir de aquí, de acuerdo con el itinerario que determinó Heidegger, tocaría ahora interrogarse por el papel fundamental de la nada, no como objeto frente a sí, sino en lo referente a cuál es su papel fundamental en el desvelamiento de la existencia real, es decir, en el desvelamiento de la realidad más allá de su experiencia fundamental en el Dasein, para tratar con ello de recuperar la pregunta por el ser y la propia metafísica. Pero buena parte de los frutos de la propuesta de Heidegger han llevado a la metafísica a su fin, al precipitar la respuesta a la pregunta por el ser al anonadamiento producido por la nada en el fondo de la existencia. Identificada con el fluir o devenir, la existencia es incapaz de trascendencia al hacer de ella una ilusión. Desde la angustia, la náusea, la desesperación o el sinsentido, no le es posible al ser humano liberarse del tiempo y abrirse a las condiciones de posibilidad que le permitan relacionarse con la trascendencia. La experiencia fundamental de la nada desde el Dasein encierra al ser humano en la absoluta soledad, al no poder hacerse desde la nada cósmica con el control del fenómeno de la trascendencia. Si ser y tiempo, como diría Heidegger, coinciden, entonces lo único que se puede alcanzar es la tematización de lo fáctico, de lo que acontece, de tal suerte que el dinamismo de la realidad se pierda atrapado en la quietud de inmanencia abocada a la nada. Cabe, sin embargo, y es mi propuesta, otra vía en la indagación acerca del papel de la nada en la compresión de la realidad, la que consiste en tratar de desvelar la presencia silenciosa de la nada en el ente común a modo de finitud y carencia. Pues como señala Zubiri en su obra El problema de la filosofía,
Con la creación se ilumina el nuevo horizonte de la nihilidad, ya que en el hacer creador Dios hace que el mundo sea de la nada. Crear, por definición, es hacer que algo sea de la nada. Por lo que la creación es un horizonte donde vemos a Dios y al mundo mediados por la nada. Tal es la vía que ofrece a la filosofía de nuestro tiempo ahondar en la creación como explicación metafísica de la realidad finita. Pues en la razón de creación, que es la definición que acabo de dar de lo que es creación, hacer de la nada, se puede encontrar el sentido metafísico de la nada, no físico, no psicológico, sino metafísico, a partir de él y a partir de él determinar su papel fundamental en el desvelamiento de la existencia real. Sin embargo, lo primero que se debe aclarar es que, aun cuando se entienda la nada como la ausencia absoluta o lo radicalmente opuesto al ser, en la razón de creación, la referencia que el ser real tiene con la nada no puede llevar a preguntarse qué es la nada o cuál es su influjo en la realidad, pues como opuesto absoluto al ser finito no se relaciona con él como un objeto o estado del ser más o menos debilitado. Ser o no ser es una pregunta mal planteada metafísicamente. Plantear bien la pregunta acerca de la nada es fundamental y solo es posible a mi juicio si se hace desde la filosofía del ser como acto. Pues solo un acto de ser, que es perfección de ser, pura perfección de ser, es capaz de enfrentarse a la nada. ¿Cómo? Excluyéndola absolutamente de sí. Tal es el estatuto ontológico del ser ex nihilo de la metafísica de Santo Tomás. Por todo ello, la consideración de la realidad como ser de la nada permite indagar en la actividad ontológica del ser en clave atemporal, como comenzar y depender puros. Esta es, a mi juicio, la senda que la reflexión filosófica debe recorrer para alcanzar la renovación de la metafísica en orden a establecer los principios de un realismo trascendental que no decaiga en el nihilismo metafísico y la desesperación antropológica. Crear es, por definición, hacer algo de nada, con la peculiaridad de que ese algo es el ser real que parece enfrentarse con la nada absoluta o metafísica. Sostener que una acción así es posible implica afirmar la absoluta omnipotencia y libertad del sujeto que es capaz de ella, pues con ello se está indicando que el creador no necesita de nada fuera de sí para crear y que su acción no está limitada o condicionada por alguna cosa preexistente o coeterna a él. En efecto, la importancia de la noción de nada en la creación se revela, en primer lugar, en la naturaleza del acto creador, dado que se puede deducir de ello su inmanencia formal, a través de la nada que expresa la ausencia de materia in qua, sobre la que recaiga la acción de crear, y la ausencia de materia ex qua. Materia in qua es materia en la cual, materia ex qua es materia de la cual se produce algo. Pues la nada metafísica supone la negación de ambas. Crear no es un cambio, no es pasar del no ser al ser, ni una mutación, tampoco es un movimiento o un paso, pues el sentido metafísico de la nada, al que obedece la razón de creación, apunta no al vacío físico, ni al cuántico, ni a la noción de materia prima que, por equivaler a la materia informe o sin forma, pura y determinación y potencialidad, podría confundirse con un no ente, sino que la nada contenida en la definición de creación indica la ausencia absoluta de cualquier forma de ser o existir en acto o en potencia, lógico o posible. Nada es nada. Así lo explica Tomás de Aquino al aclarar, y cito, que cuando se hace algo de la nada, el no ser o la nada no se consideran, salvo por accidente, como algo que sufre una acción. Se sustancializa la nada, se hipostatiza la nada, pero en sí mismo no es nada, sino más bien como lo opuesto de aquello que se hace por medio de la acción. Pero lo que realmente solo es la acción y lo que la acción produce. El sentido de la nada en la creación pone de manifiesto, por tanto, la perfección del acto creador, como carente de término real, fuera de sí, mediación alguna o sujeto que recibe esa acción.
Pero ¿qué luces puede ofrecer la razón de creación a la pregunta por la nada en relación con la realidad finita de la que formamos parte? O dicho de otra manera, ¿cómo entiende una metafísica creacionista la huella que la nada deja en el ser finito? Tomás de Aquino aborda por primera vez en su extensa obra esta cuestión fundamental en el contexto de la pregunta acerca de si es posible que el mundo sea eterno en una de sus primeras obras de juventud, explicando en qué sentido se puede decir que en la criatura, por ser de nada, se dan simultáneamente, y fíjense, el ente y el no ente. Parece una contradicción. Veamos cómo lo explica Santo Tomás. Cito: en toda realidad es antes por naturaleza aquello que se tiene por sí que aquello que se tiene por otro. Todo excepto Dios tiene el ser de otro o por otro. Luego es necesario que cualquier criatura sea, según su naturaleza, no ente, si no tuviese el ser de parte de Dios, como dice San Gregorio, que todo caería en la nada si no lo tuviese la mano del Omnipotente. Y así, el no ser que tiene de suyo naturalmente es antes que el ser que tiene de otro, aunque no en orden a la duración. Fin de la cita. Voy a explicar esta cita. Según estas palabras, da la impresión de que la oposición contradictoria subsiste en el ente por ser criatura, es decir, que en la creación, ente y no ente son puestos en el ser por Dios, como si la nada rodeara y definiera el ser infinito como lo propio y connatural a él. Pues al intentar conocer lo que es la creación por sí misma, el entendimiento se asoma al abismo del no ser, ya que el mundo en su conjunto no es de suyo. Nadie ni nada en este mundo se ha dado la existencia a sí mismo. Ahora bien, la realidad, explica Santo Tomás, es antes no ser que ser, porque es después de la nada. Pero aquí la palabra antes, en latín prius, y después, en latín post, no denotan un orden temporal, sino más bien un orden natural. Una reflexión parecida la encontramos en otro texto del mismo libro del Comentario a las Sentencias de Santo Tomás, en el que se dice que ser, lo digo en latín, ahora lo traduzco, positio extra nihilum, posición fuera de la nada, describe al ser finito como actividad no contradictoria, en la medida en que en él, en cierto sentido, el ser y el no ser concurren en la existencia creada. Y leo la cita de Santo Tomás. Perdón, Tania, una pregunta, ¿cómo voy? Vamos bien en tiempo, unos 10 minutos más, si quieres 15. Muy bien, gracias. Leo la cita de Santo Tomás. El concepto de creación implica dos cosas. Primero, no presuponer nada en la cosa que se dice que es creada. En este caso, el mundo, la realidad, nuestra existencia, todo. Por eso se dice que la creación es de la nada, porque no hay nada que preexista a la creación, como no creada. Segunda, que la cosa que se dice que es creada es antes el no ser que el ser. Ciertamente no con prioridad de tiempo, de duración. No hay un antes. De modo que la cosa creada sea antes no ser que ser, sino desde el punto de vista de su naturaleza, porque nada es por sí mismo. Nada se ha dado a sí mismo el ser y todos experimentamos, toda la realidad experimenta la propia finitud. Para el Aquinate, la consideración metafísica de la expresión de nada, ex nihilo, además de las significaciones apuntadas anteriormente, describe el ser creado como acto post nihilum, después de la nada. Es decir, como un ser que por no ser de suyo, porque no se ha dado la existencia a sí mismo, es una realidad no consumada, no acabada, pues no es plenamente, es absolutamente cambiante, intrínsecamente cambiante, de forma que dejado a sí mismo, dejaría de ser, caería en la nada, pues por sí mismo es nada. Dicho de otra manera, acceder a la naturaleza del ser del mundo y a la peculiaridad de su actividad última como ser, deja al descubierto que lo cambiante y a la vez permanente de la realidad habla al entendimiento humano de una situación ontológica, la del ente, que por no ser de suyo existe,
es fuera de sí, eso significa existe. No es en sí ni por sí, pues carece de antecedencia, pero también de identidad consigo mismo. Esto es, carece de la plenitud que otorga a una realidad ser su propio ser. Tal situación, que hemos descrito como positio extra nihilo, posición fuera de la nada, según explica Santo Tomás, está expresada en la preposición de la fórmula ex nihilo, de nada, la cual designa el orden de principialidad natural que el ente tiene con la nada. Ambos componen un genitivo posesivo que se manifiesta principalmente no en que el ente no procede de algo, sino en que es carencia de sí. Es decir, no es su propio ser porque no es de suyo ni por sí. Así, ser posición fuera de la nada es ser de la nada y después de la nada en el orden natural, no temporal. Pues ser creado no es un punto de partida, sino la realidad ontológica del ente. En la criatura, la referencia a la nada permanece afirmada constitutivamente en el ser creado, de forma que ser creado no significa distinguirse de la nada para ser, sino ser distinguiéndose de la nada, pues como acto no contradictorio, la existencia creada, por así decirlo, siendo sin ser plenamente, vence la contradicción. De lo dicho hasta ahora, se puede concluir que la manifestación de la razón de creación en la criatura supone que la referencia que el ser creado mantiene con la nada tiene una doble dimensión, cuyo factor común es el carácter carencial de la realidad finita. Pues en efecto, ser de nada para la criatura es ser posición fuera de la nada. Es decir, su realidad consiste en ser carencia de anterioridad, lo que pone de manifiesto su principalidad, es decir, es una novedad de ser, dirá Santo Tomás. Sin embargo, aún se debe dar un paso más en el análisis de la noción de posición fuera de la nada y comprender que tal carencia implica también ser después de la nada. Se trata este último de uno de los sentidos fundamentales que tiene la fórmula ex nihilo de la noción de creación, pues su significado enfrenta a la reflexión filosófica con el sentido metafísico de la noción de nada. El orden de posterioridad que el ser creado tiene con el no ser ha de entenderse en definitiva en términos de carencia y de referencia absoluta al origen como creador. Para concluir, sostengo que abordar la realidad como creación, es decir, como ser ex nihilo, permite dar una respuesta al nihilismo imperante que impregna la ciencia y la filosofía actual e incluso la misma cultura, cuya versión antropológica la encontramos en la crisis existencial que asola a todo Occidente y a buena parte de la humanidad. En ese sentido, considero que es labor primordial del filósofo tratar de dar respuesta a los desafíos que nos presenta nuestro presente histórico, los cuales deben ser tematizados adentrándose de nuevo en las cuestiones primeras, las que desde la antigüedad han preocupado y ocupado a los grandes pensadores de la historia, leyéndolas e interpretándolas desde la mirada y los interrogantes del hombre contemporáneo. Una de estas preguntas es la que interroga a la realidad y a la propia existencia en qué consiste la actividad que nos sustenta y que en último extremo remite al absoluto como origen y padre. Ni la filosofía ni la antropología pueden renunciar a la teología natural, pues hacerlo supone truncar la posibilidad de indagar radicalmente su propio objeto, el ser del mundo como acto de ser ex nihilo, nuevo y dependiente, y a la persona humana como un ser abierto a la trascendencia y destinado a ella. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Juliana. Varios puntos que incluso llevados un poco más a el costado de la actualidad podrían desembocar en varias reflexiones de orden político propiamente, ¿no? Esta parte de crítica justo al planteamiento de Hamlet, ¿no? De Shakespeare, sobre el to be or not to be, digamos, esa conjunción disyuntiva pareciera estar indicando una dirección de un planteamiento en este costado parece erróneo o un tanto borroso sobre la problemática de la nada y con la nada y ante la nada, ¿no?
¿Podrías ahondar un poco más en esto? A ver si te he entendido bien. Estás replanteando la pregunta por la nada, es decir, hablar de enfrentar ser y no ser, ser y nada, en esta disyuntiva, es una trampa, en realidad, ¿no? Porque propiamente la nada no es y el no ser no es, ¿no? Entonces no es una alternativa. Esto es lo que, a mi modo de ver, el gran hallazgo de la metafísica de la creación, que más allá de su posible confesionalidad, metafísicamente hablando es muy lúcida, porque te presenta el verdadero contenido de la nada como una no opción, ¿no? Ni siquiera la muerte es la inexistencia y la aniquilación, ¿no? Dirá Santo Tomás, ¿no? Y en ese sentido, ese aparente callejón sin salida que plantea la modernidad y la posmodernidad es falso, ¿no? Está mal planteado y lleva al callejón sin salida de la desesperación, ¿no? Pero solo la desesperación, no la aniquilación, porque realmente el no ser no es, ¿no? Y por tanto, el contenido del ser es tan fuerte, es capaz de inteligibilidad por parte de la razón humana, que a lo único que está abierto es, en todo caso, al creador, ¿no? Al origen, pero no a la aniquilación y al absurdo, ¿no? Esto es lo que yo te respondería. Ahondando más en esta cuestión, claro, para que nuestros oyentes, a ver si logro explicarlo bien, lo único que se enfrenta a la nada es la idea de ser. ¿Por qué? La contradicción en la realidad, en la metafísica realista de Santo Tomás, es muy claro en esto. Es decir, la realidad es pura, es positiva. Ustedes no ven en la realidad ni una negación ni un interrogante. Es decir, eso lo hace la mente. Yo puedo comparar dos seres y decir, este no es este. Pero fuera de mi cabeza, fuera de mi entendimiento, cada realidad es positivamente ella misma, ¿no? La negación absoluta del ser que supone la nada, en el corazón mismo de la frase de Hamlet, a lo que se está oponiendo esa nada es a mi idea de existencia, a mi ser ideal, pero no a mi realidad misma, ¿no? Por lo tanto, la única manera de superar esa falsa disyuntiva es caer en la cuenta de que el ser extramental, que dirá Polo, es pura positividad y no tiene oposición radical. No hay nada que se le oponga, esto diría, a pesar de su finitud. Claro, de ahí la problemática también de la crítica de Nietzsche hacia la metafísica platónica, ¿no? O sea, es, digamos, un andamiaje histórico que permitiría como explorar varias consecuencias que retoma una modernidad que parece suponer que lo que está configurándose en la idea tiene un tipo de modificación en lo que la cosa es, ¿no? Eso es, claro. Lo que critica Nietzsche a Platón es la reafirmación del mundo suprasensible como superior al mundo sensible. Bueno, eso también se lo critica Aristóteles a Platón, ¿no? En parte. No es que le falte ahí razón a Nietzsche, pero su manera de resolverlo, bueno, a mi modo de ver, es equivocada, ¿no? Porque, o sea, finalmente, la dimensión trascendental no está más allá de lo sensible, ¿no? Este es el realismo aristotélico y el realismo tomista, ¿no? Se trata de descubrir en la misma realidad que lo que la sustenta y fundamenta no es solo lo material, y existe una dimensión en la realidad sensible, que es trascendental, ¿no? Pero sin que esto lleve a un esquema dualista
entre el mundo sensible y el mundo inteligible. Esto es lo que le criticaban a Platón, ¿no? Claro, entonces, en esa separación entre el mundo sensible y el mundo inteligible, ¿dónde queda la nada y dónde queda el ser? ¿No? ¿Dónde lo situaríamos? Bueno, pues lo situaremos en el mundo inteligible, pero el mundo inteligible, si no tiene nada que ver con lo sensible, no es real, dirá Nietzsche. Sí. Algunos saludos del doctor Alberto Vargas, de Alexis Huerta, él escribe muy buena ponencia. Gonzalo Sada Cervera, disfruté de la conversación, espero que vengan más, abrazo. De José Guadalupe Aldaba Carreón, saludos y abrazos. Y otra vez de Alexis Huerta, sumamente lúcida, ¿no? Hay un momento en donde este carácter carencial de la realidad finita parece justo llevarnos a una condición carencial de la existencia. En todo caso, sería y cómo posible salir al paso ante esta condición con el acto creador, ¿no? Porque pareciera justo que se ofrece, se pone a disposición como un modo de actualizar el ser a partir justamente de ese acto que tiene la cualidad de crear, ¿no? Sí, a ver, voy a explicar un poquito porque no me daba tiempo, ¿no? No he podido andar demasiado, pero cuando hablo de carencia, cuando hablo de que la huella de la nada en la realidad finita es a modo de carencia, ¿qué estoy queriendo decir con esto? No es que propiamente le falte algo. Parece que sí, ¿eh? Y lo que intuitivamente, ¿cómo puedes decir esto, no? Pues carencia es que me falta algo, ¿no? No, a lo que se está refiriendo Santo Tomás es a que, y la metafísica realista, y por ejemplo Leonardo Polo, si alguno conoce la obra de este gran filósofo español, hablar de carencia no es hablar de falta en la realidad y en el ser, sino de que en último extremo toda la existencia de la realidad finita, toda nuestra existencia incluso personal, remite a aquel que nos ha dado el ser. Y en ese sentido somos relacionales y somos relación, sobre todo los seres personales. Y encontramos nuestra plenitud refiriéndonos a quién es nuestro origen, ¿no? Por eso, lo que en sentido negativo es ausencia o carencia, ¿no? En sentido positivo es ser pura referencia, ¿no? A Dios. Claro, qué grave es. Nietzsche es un filósofo profundamente lúcido que da con la clave de lo que es la destrucción de la existencia humana, que es Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado, ¿no? Cuando se rompe ese vínculo, cuando el ser humano rompe ese vínculo con el creador, lo único que le queda es aquello de lo que procede, que fuera del creador es, ¿yo me he dado la vida a mí mismo? No. Fuera del creador, mi vida no tiene sentido. O sea, eso es carencia. Pero esa misma experiencia de carencia, en positivo, sin cortar el cordón umbilical con el origen, me puede llevar a la plenitud. No tiene por qué ser negativo y me abre a la esperanza, ¿no? Entonces es una doble mirada frente a la nada. Los autores posmodernos que he nombrado, como cortan el cordón umbilical con el origen, experimentan la nada en sí mismos
como profundamente dolorosa, la desesperación, la náusea, la soledad. Y no hay posibilidad de esperanza, porque de modo absoluto cortar el cordón umbilical con el origen supone, imagínense, es como un astronauta que está en el espacio, en el vacío, ¿no? Y que lo que le une a la nave espacial o a la estación corta y queda en el vacío absoluto flotando eternamente, ¿no? Esa es la experiencia heideggeriana y nietzscheana, me parece. Escribe Carolina Moreno. Extraordinaria y clara exposición. Del lado del ser, ¿habría alguna posibilidad de respuesta contra el nihilismo? Sí, porque... Muchas gracias, Carolina. Era Carolina, ¿verdad? Ha dicho. Muchas gracias por la pregunta. Sí hay una posibilidad, claro que la hay, ¿no? Porque, o sea, uno indaga en su propia existencia y en último extremo descubre que no se ha dado la existencia a sí mismo, ¿no? Y más allá de las posibles limitaciones que uno tenga, aunque tengas todo tipo de posibilidades, por eso en las sociedades ultra avanzadas o más avanzadas también hay grados altísimos de desesperación y de suicidios, ¿no? Desgraciadamente. Porque la experiencia de la nada en la propia vida es patente cuando uno se descubre que no se basta a sí mismo para ser feliz, que no se ha dado la existencia a sí mismo y que no sabe realmente quién es, ¿no? La gran pregunta moderna de quién soy, posmoderna de quién soy. Y nada de lo que me rodea me puede responder a esa pregunta. Entonces, bueno, uno se puede quedar en eso, ¿no? Carolina, yo le diría, pero no es la única opción, ¿no? De hecho, el ser humano busca constantemente, porque como la nada no es una opción real, y el sinsentido tampoco es una opción real, la búsqueda, San Agustín habla con mucha profundidad de esto, la búsqueda, la inquietud del corazón, lo que lleva al ser humano es a preguntarse yo por qué existo, las grandes preguntas filosóficas existenciales, por qué existo, para quién existo, necesito existir para alguien, ¿no? Que me dé razón de mi quién soy, ¿no? Y ahí, pues, antes o después surge Dios, ¿no? Surge la gran pregunta por Dios. Muy probablemente sobre este tema en cuanto a el modo en la modernidad, ¿no? De colocarse desde una perspectiva en donde la razón va ganando cada vez más terreno y un cierto tipo de ejercicio de la facultad racional, que bueno, la escuela de Frankfurt dirá que se instrumentaliza, ¿no? Y bajo esta instrumentalización, gran parte de la vida en estos grupos que podremos deslocalizar quizá con esto de la posmodernidad, tardomodernidad, modernidad avanzada, en fin, habría poca disposición para una reflexión sobre las condiciones de posibilidad de religarse con preguntas fundamentales, ¿no? Tal vez ahí valdría un poco más escucharte sobre, digamos, desde el ámbito filosófico, desde tu trabajo en la antropología filosófica, ¿cuál sería la perspectiva que tienes sobre este acercamiento del ser humano, pensando en estas comunidades, en esta población, en las ciudades, en esas condiciones, ¿no? Y la experiencia de esta relación con el otro, pero con el otro absoluto, ¿no? O sea, con el otro total.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, yo creo que esa experiencia de búsqueda y de inquietud, que creo que es común a todo ser humano, luego es profundamente personal y única e irrepetible. Y depende, ¿no? Está condicionada por muchísimos factores culturales, de educación, ¿no? Y de la religión en la que cada uno nace, ¿no? El contexto religioso en el que cada uno nace, ¿no? En concreto, por ejemplo, si nos centramos en las culturas ateas, por ejemplo, ¿no? Que son las que quizás más han interiorizado pues, los planteamientos nietzscheanos y heideggerianos, por ejemplo. Pues es que el ser humano es libre. Entonces, la invitación que la propia vida puede hacerle a esas personas, pues tiene que ser acogida por ellos libremente, ¿no? Y no siempre ocurre. Fijaros, estuve viendo ayer un documental y me acordaba de esta ponencia, del altísimo porcentaje. Era un documental sobre los estragos que está haciendo el fentanilo, ¿se llama? Sí, en Estados Unidos. En la gente joven, además en la población joven, en concreto en Filadelfia. Eran como, les llaman, hay barriadas enteras en que los llaman zombies. Y realmente van como zombies, ¿no? Y son seres humanos, son seres personales. Dios quiere tener una relación personal con cada uno de ellos. Y cada uno habrá llegado a esa situación de maneras muy diversas, pero realmente viven en una absoluta, absoluto sinsentido y absurdo, ¿no? Es un verdadero infierno y la absoluta despersonalización. ¿Eso es irreversible? No, no es irreversible, nunca es irreversible. ¿Por qué? Porque el ser humano, y esto lo estudiamos desde APAX, con el instituto en el que pertenezco y en el que investigo estas cuestiones, y el ser humano no se identifica de modo absoluto con sus horrores, con sus elecciones, ni con su obrar, ¿no? Ahora, la libertad va limitándose, efectivamente, y las buenas o malas decisiones van ayudándonos a crecer interiormente o a esclavizarnos más aún, ¿no? Entonces, pienso que una vía de esperanza para estas sociedades nihilistas y hedonistas, porque van muy de la mano, el hedonismo y el nihilismo, ¿no? Pienso que en un alto porcentaje el consumo de drogas también se da por la necesidad del goce inmediato y de la evasión constante, ¿no? Porque uno no quiere replantearse las grandes preguntas filosóficas existenciales. Son uno de los pocos antídotos, pienso, que hay es las experiencias de amor gratuito. ¿Por medio de quiénes? Pues de aquellos que no están en esa situación, ¿no? Y en este documental que veía, pues salían algunos voluntarios, ¿no? Que trataban con especial ternura y compasión a estas personas. Recordaba también la labor que hace toda la orden religiosa de la Madre Teresa de Calcuta, y algunas palabras de la Madre Teresa de Calcuta en las que hablaba de la importancia de una sola sonrisa, de una única sonrisa, de un único gesto de ternura. Bueno, esos son experiencias trascendentales, son acontecimientos que pueden despertar la chispa en esas personas destrozadas, ¿no? Eso en casos extremos, como pueden ser los adictos. Pero hay una gran masa de población que vive anestesiada por el hedonismo y por el estado de bienestar y por el materialismo. ¿Qué puede hacer esa sociedad, ¿no? ¿Qué se puede hacer con esa sociedad? Bueno,
la experiencia del sufrimiento a veces supone un toque de atención que despierta al ser humano de su sueño, de su falso sueño, ¿no? y de la aparente fantasía de eternidad o de inmortalidad. Y le vuelve a situar pues en su propia realidad, que es finita, que está abocada a la desesperación si no descubre en su propia existencia la experiencia de la trascendencia y del origen, ¿no? Eso te contestaría. Carolina Moreno, bueno, te da las gracias por la respuesta. También esta posibilidad de religarse, digamos, vía una praxis, a pesar de las condiciones de lo cotidiano, de cierta cotidianidad, parece que también nos podría llevar a reflexionar sobre el don como una posibilidad para poder plantearnos bajo qué condiciones es posible que se realice y tal vez no caer en la otra trampa de que digamos, como la caridad tendría como una vía de dar lo que sobra o lo que no hace falta, ¿no? O sea, una persona que tiene lo suficiente para no necesitar algo, podría asumir que eso como tiene un cierto carácter, incluso ético, ¿no? Con el otro. Y tal vez no vaya por ahí el asunto, ¿no? Sí, muchas gracias por lo que planteas, Tania. La verdad es que has dado pues, en el clavo, ¿no? Has hablado del don. Pues porque o sea, yo creo que la tabla de salvación de cualquier situación que esté abocada a la desesperación, de cualquier realidad personal que esté abocada a la desesperación, es encontrar a alguien que esté dispuesto a darse, no solo a dar dones, a dar cosas, sino a darse. Con todo lo que implica darse, ¿no? Pues, el doctor Vargas sabe mucho de esto y me ha enseñado mucho he aprendido mucho de él sobre estas cuestiones porque, o sea, una y otra vez comprendemos y podemos descubrir que, bueno, pues que la experiencia del darse pues, es salvadora de manera recíproca, tanto al que recibe y acepta como al que se entrega. Y además, ¿qué peculiaridades tiene el don? Bueno, pues que es gratuito, ¿no? Que no espera respuesta, que no tiene expectativas y que por tanto deja estar, o sea, se produce desde la libertad y deja en absoluta libertad al que recibe, ¿no? Y por tanto está impregnada de respeto a la dignidad personal del otro, ¿no? Es decir, la persona que se entrega y que se da a sí misma y que en estos términos y es algo muy cotidiano, ¿no? Yo pienso que una madre de familia, un padre de familia, dos buenos amigos, un maestro, un profesor de universidad, ¿no? Cualquier persona que trate con dignidad al otro se está dando y está abriendo la posibilidad de que en el otro se produzcan experiencias de gratitud, de esperanza y de felicidad. Desde la libertad. ¿Y por qué? Pues porque a veces se entiende el ejercicio de la caridad primero como un dar lo que nos sobra, como has dicho tú, y también y así lo criticaba Nietzsche, con toda la razón, como una manera de esclavizar al otro, ¿no? Me lo debes, ¿no? Y ya te tengo atrapado, ¿no? O incluso
una manera de esclavizar al otro, haciéndolo dependiente de mí, ¿no? Del que da. Y casi era como, bueno, pues como la manera de entregarse de los débiles, ¿no? Y los hay que incluso sienten que se promociona con eso la miseria, ¿no? No, el don no está en esa órbita, no está en esas categorías. ¿Por qué? Precisamente porque lo atraviesa la gratuidad y la libertad, ¿no? De tal manera que yo me entrego y si el resultado es negativo o la otra persona no lo acepta, eh, no tengo expectativas de reacción, ¿no? No espero nada a cambio, sé que tiene un valor por sí mismo, ¿no? No estoy esperando el resultado. El problema de ciertos actos de una mala entendida caridad es que están basados en el resultado, ¿no? Y si no hay resultados, pues es un fracaso. El don no está basado en el principio del resultado. En sí mismo es un bien y la libertad y la gratuidad quedan intactas en ambas partes. Sí, se visibiliza la complejidad del planteamiento, ¿no? Que tiene que ver con un recorrido muy distinto al que se ha situado en la modernidad o a partir de, ¿no? Entonces, eh, bueno, vamos sin concluir, pero sí para ir cerrando por cuestiones de tiempo, a invitarte a últimos comentarios sobre lo que has presentado, que es extenso, pero también para que nos indiques dónde podríamos leerte, en APAX, claro, ¿no? La referencia, también saludos al doctor Vargas, ¿no? Para que nos des esas indicaciones, ¿no? También para buscar tus textos, te tendremos por acá en otra ocasión, eso sería espléndido, ¿no? Y pues bueno, de mi parte, un gusto haberte escuchado, ¿no? También compartir justamente algunas inquietudes y pues muchas gracias a las personas que nos acompañaron y por acá andaremos también, Julián. Entonces, bueno, te dejo el micrófono, ¿no? Bien, pues por lo que me has comentado, podéis, todos los espectadores, si queréis ver un poco lo que estamos haciendo, podéis ir a acceder a la página web del instituto www.apax.ac y ahí pues podéis ver un poco el espíritu y el origen, la visión y la misión que tenemos en el instituto. Y luego en cuanto a mis textos personales, pues estoy en academia, donde más o menos pues voy colocando, voy subiendo mis artículos y en Google Academy también podéis acceder a cada uno de esos textos. Y pues con muchísimo gusto, ¿eh? Yo disfruto mucho de estas sesiones y sobre todo aprendo mucho y encantada de participar y cuando queráis estoy a vuestra disposición. Pues muchas gracias, Juliana, por la exposición. Muchas gracias a la doctora Tania por haber moderado el evento. Y pues bueno, sobre todo, pues muchas gracias a todas las personas que muy amablemente nos han seguido a través de Facebook. Recordarles que la grabación se queda en el perfil del Centro de Estudios Contemporáneos, para quienes no hayan podido conectarse para verla en vivo. También pues quisiera invitarlos a que visiten nuestro perfil de Facebook para ver los próximos eventos que tendremos. Recordarles que tendremos la tercera sesión de la cátedra Mauricio Beuchot el día 13 de abril. Nos acompañará la doctora Diana Alcalá Mendizábal y también tendremos la tercera sesión del ciclo anual de investigación sobre metapsicología, para la cual nos acompañará
del doctor Ricardo Sánchez el viernes 24 de marzo. Esta información, pues bueno, la pueden encontrar en nuestro perfil de Facebook y nos pueden enviar un mensaje de WhatsApp si requieren mayor información, ¿no? Sin más, pues bueno, yo les agradezco nuevamente a las dos por la moderación, por la participación y bueno, pues nuevamente a las personas que muy amablemente nos han seguido. Nos vemos entonces pronto por acá. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un Gracias. saludo. Bye. Salud. Hasta luego. Hasta pronto.